Espíritu Santo, cambia mi dolor en propósito de vida. ¿Qué pasaría si el dolor que sientes ahora no fuera un castigo, sino una puerta a algo mucho más grande? ¿Y si en vez de destruirte, esa prueba estuviera construyendo la mejor versión de ti? Hay momentos en la vida donde parece que todo se derrumba, donde las lágrimas se convierten en el pan de cada día y el corazón grita en silencio por respuestas. Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que ves tu sufrimiento. Muchos piensan que el dolor es un enemigo, algo que hay que evitar a toda costa, una señal de que Dios los ha olvidado. Pero hoy quiero que mires más allá de lo que sientes y descubras la verdad que nadie te ha dicho. Porque cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Lo que antes era una herida abierta se convierte en un testimonio de victoria. Lo que parecía un callejón sin salida se transforma en el inicio de una nueva dirección en tu vida. Hoy te voy a revelar un secreto que el enemigo no quiere que descubras. Hay un propósito oculto en tu dolor. No importa cuán grande sea tu tormenta, hay una verdad que se mantiene firme. Dios jamás ha dejado de trabajar en tu vida. Aunque ahora no lo veas, aunque sientas que tu historia ha llegado a un punto muerto, el Espíritu Santo está obrando, preparando algo que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en el dolor que no logramos ver lo que Dios está construyendo detrás de las cortinas. Nos quedamos atrapados en el ¿por qué a mí?, en vez de preguntarnos ¿para qué está ocurriendo esto? La perspectiva lo cambia todo. Y en este video vas a descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en una de las mayores herramientas que Dios usará para cumplir su propósito en tu vida. No es casualidad que estés aquí ahora. Hay algo que el Espíritu Santo quiere decirte. Tal vez has estado orando por una respuesta. Tal vez has sentido que Dios está en silencio. Pero lo que aprenderás hoy podría ser el punto de inflexión que cambiará tu historia para siempre. Escucha con atención, porque no es un mensaje más, es una revelación que puede transformar cada herida en una misión, cada lágrima en un propósito, cada pérdida en una nueva oportunidad. Vamos a comenzar este viaje juntos. Te advierto, lo que viene no será solo información, será una experiencia. Una revelación que te hará ver tu dolor desde una nueva perspectiva. Porque al final de este mensaje entenderás que tu sufrimiento no ha sido en vano, sino que ha sido la preparación para algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Lo que nadie te ha dicho sobre el sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más universales de la vida, pero también una de las más incomprendidas. La mayoría de las personas cree que el dolor es una señal de que algo está mal, que es un castigo divino o una muestra de que Dios los ha abandonado. Pero, ¿y si todo lo que creías sobre el sufrimiento estuviera equivocado? Desde pequeños nos enseñan a evitar el dolor, a huir de todo lo que nos incomoda. Nos dicen que si algo duele, hay que deshacerse de ello lo más rápido posible. Pero lo que nadie te ha dicho es que el sufrimiento puede ser el mayor instrumento de transformación en tu vida. Puede ser la herramienta que Dios usa para formar en ti algo que sin esa prueba jamás habrías descubierto. El enemigo quiere que creas que tu dolor no tiene sentido, que es una prueba de que Dios se olvidó de ti. Pero la realidad es completamente distinta. El Espíritu Santo no solo está contigo en medio de tu sufrimiento, sino que está utilizando cada lágrima, cada momento difícil para cumplir un propósito mayor. Lo que ahora ves como una herida, con el tiempo se convertirá en una señal de victoria. Lo que hoy te hace llorar, mañana será la razón por la que alabarás a Dios. Mira tu vida por un instante.
Piensa en los momentos más duros que has vivido. Ahora pregúntate, ¿cuánto has cambiado desde entonces? ¿Cuántas cosas aprendiste en medio de esas tormentas que jamás habrías entendido si todo hubiera sido fácil? Porque la verdad es que nadie crece en la comodidad. Nadie se hace más fuerte sin una batalla. Nadie desarrolla fe sin haber pasado por un desierto. El pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida sin antes haber pasado por el desierto. David no llegó a ser rey sin antes haber enfrentado el rechazo y la persecución. Jesús no llegó a la gloria sin antes haber pasado por la cruz. En cada gran historia de la Biblia, el sufrimiento no fue el final, sino el proceso que llevó a una transformación mayor. Y lo mismo ocurre en tu vida. El enemigo quiere que te quedes atrapado en la pregunta equivocada. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Dios quiere que cambies tu enfoque y preguntes, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Porque cuando cambias la pregunta, también cambia la respuesta. Ya no eres una víctima del sufrimiento, sino un hijo de Dios que está siendo moldeado por su mano. Piensa en esto. Las personas que más impacto han tenido en este mundo no son aquellas que nunca sufrieron, sino aquellas que aprendieron a transformar su dolor en propósito. Aquellas que, en vez de rendirse, decidieron confiar en Dios a pesar de no entenderlo todo. Porque la fe no es ver el final del camino, es caminar confiando en que Dios sabe a dónde te está llevando. Y aquí está la verdad que nadie te ha dicho. El sufrimiento no significa que Dios te ha olvidado. Significa que Él está trabajando en algo que todavía no puedes ver. A veces la bendición viene disfrazada de lucha. A veces la respuesta que pedimos llega en forma de prueba. Pero si confías en el proceso, si te entregas completamente a Dios, el día llegará en que mirarás atrás y entenderás que todo tenía sentido. Ahora la pregunta es, ¿cómo escuchar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo reconocer su voz cuando todo parece oscuro? Porque la clave para superar el dolor no está en evitarlo, sino en entender lo que Dios está haciendo a través de él. Dios no está en silencio, pero quizás no lo estás escuchando. Cuando el dolor golpea, el silencio de Dios puede sentirse como un vacío insoportable. Oras, clamas, pides respuestas, pero el cielo parece callado. Miras a tu alrededor buscando una señal, un indicio de que Dios sigue ahí, pero lo único que encuentras es un silencio que pesa en el alma. Pero, ¿y si Dios nunca ha estado en silencio? ¿Y si el problema no es que Él no esté hablando, sino que tú no lo estás escuchando? La verdad es que Dios nunca deja de hablar. Desde el principio de los tiempos, su voz ha sostenido la creación, ha guiado a su pueblo y ha dado dirección a quienes confían en Él. Pero el ruido del mundo, el peso de las preocupaciones y el dolor pueden ser tan abrumadores que terminamos sordos a su voz. No porque Dios no esté hablando, sino porque hemos perdido la capacidad de percibirlo. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías estaba desesperado y buscaba a Dios en medio de su angustia, esperaba encontrarlo en el fuego, en el viento fuerte, en el terremoto. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. En cambio, se manifestó en un susurro, en una voz suave y apacible. Dios no siempre hablará con estruendos. A veces, sus respuestas son tan sutiles que solo aquellos que están en comunión con Él pueden escucharlas. El problema es que el sufrimiento nos distrae. Nos hace enfocarnos tanto en lo que sentimos que dejamos de prestar atención a lo que Dios está diciendo. Nos desesperamos por respuestas inmediatas, cuando Dios está más interesado en nuestro proceso que en nuestra prisa. Queremos que el dolor desaparezca de inmediato, pero Dios quiere que aprendamos a caminar con Él incluso en medio de la tormenta. Piensa en la historia de Job.
Perdió todo lo que tenía, sus bienes, su familia, su salud. Sus amigos le decían que Dios lo había abandonado, pero Job se aferró a la fe incluso cuando no entendía nada. Y en su momento más oscuro, Dios le habló, no con una explicación lógica de su sufrimiento, sino con una revelación de su grandeza. Porque cuando Dios habla, no siempre nos da respuestas, pero siempre nos da su presencia. Y su presencia es suficiente. Tal vez sientes que Dios ha estado en silencio contigo, que no responde a tus oraciones, que no se manifiesta en tu vida. Pero la pregunta es, ¿has estado escuchando? ¿Has apartado tiempo para buscar su voz en la palabra, en la oración, en la quietud? Porque Dios no se esconde, pero solo se revela a quienes realmente lo buscan. No esperes que Dios hable de la manera en que tú quieres. A veces su voz no será un trueno desde el cielo, sino una paz inexplicable en medio de la tormenta. A veces no será una respuesta inmediata, sino una certeza profunda en tu corazón. Y a veces no será lo que esperabas, pero será exactamente lo que necesitas. Dios no está en silencio, está más cerca de lo que imaginas. Pero la clave no es exigir respuestas, sino aprender a reconocer su voz, porque cuando entiendes cómo Dios habla, el sufrimiento deja de ser un abismo y se convierte en un puente hacia una relación más profunda con Él. Las temporadas de dolor son también temporadas de preparación. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento se siente eterno, donde cada día es una batalla y cada noche es un desierto de incertidumbre. Pero lo que no ves en medio del dolor es que Dios está preparando algo más grande de lo que jamás imaginaste. Lo que ahora parece un período de pérdida es, en realidad, un tiempo de construcción. Tu sufrimiento no es un castigo, es un entrenamiento. Es el proceso divino que Dios usa para moldearte y llevarte a un nivel que aún no puedes ver. Cada persona en la Biblia que fue usada por Dios pasó por un tiempo de preparación dolorosa. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. José fue traicionado y encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. David tuvo que huir por su vida antes de sentarse en el trono. El propio Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio, porque antes de la gloria siempre hay un proceso. Antes de la victoria siempre hay un entrenamiento. El problema es que muchas veces queremos la bendición sin el proceso, queremos la corona sin la cruz, la cosecha sin la siembra, la promesa sin la prueba, pero Dios nunca trabaja así. Él no da cosas grandes a corazones que no han sido preparados. El dolor, aunque difícil, es la herramienta que usa para fortalecer tu fe, para purificar tus motivaciones y para enseñarte a depender completamente de Él. Dios usa las temporadas de sufrimiento para podarnos, para quitar de nuestras vidas lo que no nos permite crecer. A veces eso significa perder personas, oportunidades, planes que pensábamos que eran perfectos. Pero si Dios lo permite, es porque está preparando algo mejor. Lo que ahora duele, mañana será la razón por la que le darás gracias. Cuando un agricultor siembra, sabe que la semilla debe morir en la tierra antes de dar fruto. A primera vista parece una pérdida, pero en realidad es el principio de una gran cosecha. Lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy parece que se está perdiendo, en realidad es Dios plantando en ti algo mucho mayor. Y la clave es confiar en el proceso, aun cuando no entiendas todo. El dolor que sientes ahora no es el final de tu historia, es solo una página en el libro que Dios está escribiendo. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando hayas sido preparado, cuando tu corazón esté alineado con el propósito de Dios, verás que todo tuvo sentido. La temporada de dolor habrá terminado
y comenzará la temporada de propósito. La pregunta es, ¿qué harás mientras dure esta temporada? ¿Lucharás contra el proceso o te rendirás a lo que Dios está haciendo en ti? Porque el sufrimiento solo es inútil cuando no aprendemos de él. Pero cuando entiendes que Dios está obrando incluso en el dolor, cada lágrima se convierte en una inversión en el propósito que Él tiene para tu vida. Cuando todo se desmorona, es porque algo nuevo está naciendo. Hay momentos en la vida en los que todo parece colapsar al mismo tiempo. Pierdes personas, oportunidades, estabilidad, incluso la paz interior. Miras a tu alrededor y lo único que ves son escombros de lo que alguna vez fue tu vida. En esos momentos, es fácil creer que todo ha terminado, que Dios ha cerrado su mano sobre ti y que no hay salida. Pero lo que no ves en medio de la destrucción es que cada final en Dios es el principio de algo mucho más grande. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, primero remueve lo viejo. No puede construir sobre cimientos quebrados, sobre relaciones tóxicas, sobre planes que no están alineados con su voluntad. Así que, cuando todo se desmorona, en realidad es su mano quitando lo que no te llevará a donde Él quiere llevarte. No es un castigo, es una intervención divina. No es el final, es la preparación para un nuevo comienzo. Mira la historia de Job. Lo perdió todo en un solo día. Su familia, su salud, su riqueza, todo lo que tenía se derrumbó ante sus ojos. Pero lo que Job no podía ver en ese momento era que Dios estaba preparando una restauración más grande de lo que jamás había imaginado. Job terminó recibiendo el doble de lo que había perdido, pero para llegar ahí, primero tuvo que pasar por el fuego de la prueba. Lo mismo sucede con nosotros. Queremos que Dios haga cosas nuevas, pero nos aferramos a lo viejo. Oramos por crecimiento, pero no queremos soltar lo que nos está limitando. Le pedimos bendiciones, pero no queremos que Dios toque las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Y cuando Él comienza a remover esas cosas, nos resistimos, luchamos contra el proceso, sin darnos cuenta de que lo que está desapareciendo es lo que nos estaba impidiendo avanzar. A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren para que puedas ver las que realmente debes atravesar. A veces, Él permite pérdidas para que puedas aprender a depender completamente de Él. A veces, deja que todo se desmorone porque sabe que si siguieras en ese mismo camino, te perderías de su verdadero propósito para tu vida. Mira la naturaleza. Antes de que una semilla se convierta en un árbol, primero tiene que romperse. Antes de que el amanecer ilumine el cielo, primero tiene que haber una noche oscura. Antes de que llegue la primavera, primero tiene que haber un invierno. Todo en la creación de Dios nos muestra que el final de una temporada siempre es el inicio de otra. Y lo mismo está ocurriendo en tu vida. Tal vez sientes que tu mundo está cayendo a pedazos, que has perdido más de lo que puedes soportar. Pero lo que Dios te dice hoy es que no todo está terminando. Algo nuevo está naciendo, algo que no puedes ver todavía, pero que Él ya ha preparado para ti. Y si confías en Él en medio de la pérdida, si te aferras a su promesa en lugar de aferrarte al dolor, pronto entenderás que lo que parecía una tragedia era en realidad el principio de una transformación. Lo que viene es mayor de lo que has perdido. La temporada que está por comenzar en tu vida será mucho más grande que la que dejaste atrás. Pero para verlo, tienes que soltar lo que ya no está. Tienes que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y tienes que creer que aunque ahora todo parezca caótico, en realidad Dios está preparando algo que superará todo lo que podrías haber imaginado. El secreto del Espíritu Santo para sanar tu corazón. El dolor no solo deja cicatrices en el cuerpo, deja marcas profundas en el alma. Hay heridas que no se ven, pero que se sienten con cada pensamiento,
con cada recuerdo, con cada día que pasa sin respuestas. La traición, la pérdida, el rechazo, la decepción, son golpes que no solo duelen, sino que nos transforman. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo sanar cuando el dolor se ha convertido en parte de nosotros? ¿Cómo seguir adelante cuando el corazón se ha vuelto un campo de batalla de emociones y recuerdos? Aquí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo una presencia lejana, no es solo un concepto teológico. Es una persona real, viva, activa, que ha sido enviada para consolar, restaurar y sanar cada rincón de tu vida. No hay una sola herida que Él no pueda tocar, no hay un solo dolor que Él no pueda transformar. Pero el problema es que muchas veces queremos sanar sin soltar. Queremos que Dios sane nuestro corazón, pero seguimos aferrados a lo que nos lastimó. Queremos restauración, pero no queremos dejar ir el resentimiento, el miedo o la culpa. Sanar con el Espíritu Santo no es solo olvidar lo que pasó. No es negar el dolor o fingir que nunca ocurrió. Es permitir que Él tome lo que ha sido roto y lo convierta en algo nuevo. Es rendirle el derecho de llevar la carga que has estado arrastrando por tanto tiempo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu Santo no solo viene a darnos fuerzas, viene a traer una sanidad que el mundo no puede ofrecer. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has intentado sanar por tu cuenta? ¿Cuántas veces has tratado de distraerte, de llenar el vacío con cosas que solo te dejan más vacío? La verdadera sanidad no viene del tiempo, no viene de una persona, no viene de una nueva oportunidad. La verdadera sanidad viene del Espíritu Santo. Es Él quien toma las cenizas y las convierte en algo hermoso. Es Él quien entra en lo más profundo del corazón y hace lo que ningún ser humano podría hacer. Pero para sanar, primero tienes que dejarlo entrar. Tienes que darle acceso a las áreas de tu vida que has mantenido cerradas. Tienes que permitirle tocar esos recuerdos que preferirías enterrar. Porque la sanidad no ocurre en la negación, ocurre en la entrega. Y cuanto más le entregues al Espíritu Santo, más espacio habrá para la restauración. Tal vez pienses que es imposible, que la herida es demasiado profunda, que el dolor es demasiado grande. Pero la cruz es la prueba de que no hay nada imposible para Dios. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestras cargas. El Espíritu Santo es la manifestación de esa obra terminada. Es la prueba de que Dios no solo quiere salvarte, sino también sanarte. No tienes que seguir viviendo con ese peso. No tienes que cargar con ese dolor un día más. Hoy es el día en que puedes invitar al Espíritu Santo a hacer su obra en tu vida. Hoy es el día en que puedes soltar lo que te ha atado y recibir la paz que solo Él puede dar. Pero la decisión es tuya. Dios nunca obliga, siempre invita. La pregunta es, ¿aceptarás su sanidad o seguirás aferrado al dolor? Ejemplo bíblico que cambiará tu perspectiva. Hay historias en la Biblia que no solo inspiran, sino que transforman la manera en que vemos nuestro propio dolor. Relatos de hombres y mujeres que atravesaron tormentas que parecían insuperables, pero que al final descubrieron que su sufrimiento tenía un propósito mucho más grande del que podían imaginar. Hoy quiero hablarte de uno de esos ejemplos que cambiará tu forma de ver la prueba que estás viviendo. Imagina a un hombre joven, lleno de sueños y promesas, alguien que tenía la visión de una vida extraordinaria, pero que en un solo día lo perdió todo. No porque hiciera algo malo, sino porque fue traicionado por aquellos que deberían haberlo amado. Fue rechazado, vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en la oscuridad de una prisión. Su nombre era José. José tenía un llamado, un sueño que Dios mismo le había dado.
Pero antes de que ese sueño se hiciera realidad, tuvo que pasar por el fuego del sufrimiento. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo y vendido a extraños. Perdió su hogar, su seguridad, su identidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando parecía que su vida comenzaba a estabilizarse en la casa de Potifar, fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y lanzado a la prisión. Años de oscuridad, de preguntas sin respuestas, de noches interminables, preguntándose si Dios se había olvidado de él. Pero lo que José no sabía era que cada una de esas pruebas lo estaba llevando al lugar exacto donde Dios lo quería. Si no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría terminado en Egipto. Si no hubiera sido acusado falsamente, nunca habría llegado a la prisión donde conocería a las personas clave que lo llevarían al palacio del faraón. Cada lágrima, cada pérdida, cada día de sufrimiento era una pieza en el plan de Dios. Después de años de espera, llegó el día en que todo cobró sentido. En un solo momento, José pasó de ser prisionero a ser gobernador de Egipto. La misma tierra donde había sufrido se convirtió en el lugar de su bendición. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado, les dijo algo que reveló la verdadera clave de su historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Este es el mensaje que Dios quiere que entiendas hoy. Lo que ahora te duele, lo que parece injusto, lo que sientes que ha roto tu vida, Dios lo está usando para algo más grande. Puede que hoy no veas el propósito, puede que todo parezca confuso y sin sentido, pero llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que cada prueba te estaba posicionando para algo mayor. Si José no hubiera pasado por el sufrimiento, nunca habría llegado al propósito que Dios tenía para él. Y lo mismo sucede contigo. Tu historia no termina en el dolor. Dios está escribiendo capítulos que aún no has leído. Y si hoy estás en la prisión de la prueba, si sientes que la traición, la pérdida o la injusticia te han detenido, recuerda esto: Dios sigue obrando. Lo que el enemigo quiso para destruirte, Dios lo está transformando en el camino que te llevará a tu destino. La pregunta es, ¿vas a confiar en el proceso? ¿Vas a creer que Dios tiene el control aun cuando todo parezca perdido? Porque si puedes confiar en medio de la tormenta, llegará el día en que verás el sol salir y entenderás que cada lágrima fue parte del plan perfecto de Dios para tu vida. ¿Cómo identificar el propósito oculto en tu dolor? El sufrimiento nunca llega sin razón. Cada herida, cada prueba, cada pérdida que experimentas es parte de un plan más grande que a menudo no puedes ver de inmediato. La mayoría de las personas se detienen en la pregunta equivocada: ¿por qué me está pasando esto? Pero la verdadera clave no está en el por qué, sino en el para qué. Cuando cambias la perspectiva, cuando en lugar de resistir la prueba, comienzas a preguntarle a Dios qué quiere enseñarte a través de ella, comienzas a ver el propósito que siempre estuvo allí. Dios nunca desperdicia el dolor. Nada de lo que has vivido ha sido en vano, pero identificar el propósito oculto en tu sufrimiento requiere que te detengas, que mires más allá de la emoción del momento y comiences a discernir lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son las áreas en las que Dios ha trabajado en ti durante los momentos difíciles? ¿Qué fortalezas has desarrollado a partir de experiencias que alguna vez pensaste que te destruirían? ¿Qué puertas se han abierto como resultado de lo que atravesaste? Mira la historia de Moisés. Creció en el palacio de Egipto, pero terminó huyendo al desierto tras cometer un error. Pasó años en soledad, probablemente creyendo que su vida ya no tenía propósito. Pero ese tiempo en el desierto no fue un castigo,
Fue un entrenamiento. Dios estaba formando a un líder, estaba enseñándole a navegar por el terreno que más tarde tendría que atravesar con el pueblo de Israel. Lo que parecía una pérdida fue en realidad una preparación para la misión más grande de su vida. Lo mismo sucede contigo. Tal vez ahora no lo ves. Tal vez sientes que todo ha sido un desperdicio, que has sufrido sin razón. Pero si te detienes a reflexionar, si comienzas a ver tu historia desde la perspectiva de Dios en lugar de la tuya, te darás cuenta de que cada experiencia difícil te ha estado preparando para algo más grande. El enemigo quiere que creas que el dolor es solo una forma de destruirte, pero Dios quiere que veas que es una forma de prepararte. El sufrimiento moldea tu carácter, fortalece tu fe, te hace depender de Dios de maneras que nunca imaginaste. Y cuando comienzas a ver tu historia desde esta perspectiva, el dolor deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Si hoy estás en medio de la prueba, pregúntate esto: ¿qué me está enseñando Dios en este momento? ¿Cómo puedo usar lo que he vivido para ayudar a otros? ¿Qué habilidades, qué fortalezas, qué conocimiento he adquirido a través de esta temporada difícil? Porque cuando comiences a ver la respuesta a estas preguntas, entenderás que lo que parecía ser el final era en realidad el comienzo de algo nuevo. El propósito oculto en tu dolor no siempre es evidente de inmediato. A veces solo lo ves cuando miras hacia atrás, pero la clave es confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo entiendes. No dejes que el sufrimiento te haga dudar del propósito de Dios para tu vida. Porque si hoy puedes mantenerte firme en medio de la prueba, un día mirarás atrás y verás que cada lágrima, cada lucha, cada herida te llevó exactamente a donde Dios quería que estuvieras. No es casualidad que estés pasando por esto. Nada en la vida de los que aman a Dios sucede por casualidad. Cada prueba, cada lucha, cada momento difícil que has enfrentado tiene un propósito más grande del que puedes ver ahora. Tal vez sientes que el dolor que estás viviendo no tiene sentido, que es una tormenta sin dirección, pero la verdad es que Dios está obrando, incluso en lo que parece más injusto. No estás aquí por accidente, no estás pasando por esta prueba porque Dios se ha olvidado de ti. Todo lo que te ha sucedido forma parte de un plan que aún no puedes comprender. A veces, cuando atravesamos tiempos de dificultad, nos preguntamos por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan. Nos preguntamos si hicimos algo mal, si Dios nos está castigando o si simplemente estamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que no vemos en medio de la tormenta es que Dios ya tiene el final escrito. Él nunca permite una batalla sin antes haber preparado la victoria. Mira la historia de Esther. Era una huérfana que fue llevada al palacio sin entender por qué su vida había tomado ese rumbo. Seguramente pasó noches enteras preguntándose por qué Dios la había sacado de su hogar, por qué había permitido que terminara en un lugar donde no conocía a nadie. Pero cuando llegó el momento en que su pueblo estuvo en peligro, descubrió la razón de su proceso. Dios la había puesto en el palacio para un tiempo como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. Lo mismo sucede contigo. Puede que ahora no entiendas el porqué de tu sufrimiento, pero un día mirarás atrás y verás que cada prueba te estaba preparando para el propósito que Dios tenía para ti. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada momento de angustia era parte de la historia que Dios estaba escribiendo en tu vida. El enemigo quiere que pienses que todo es aleatorio, que el dolor no tiene significado, que solo eres una víctima de las circunstancias. Pero Dios quiere que veas que cada paso, incluso los más difíciles, son parte de un diseño divino. Él no improvisa, no comete errores, no permite sufrimiento sin razón. Cada batalla que has enfrentado ha sido una preparación. Cada pérdida ha sido una inversión para algo mayor.
Si hoy sientes que tu mundo está fuera de control, recuerda que Dios nunca pierde el control. Lo que parece un caos para ti es parte del plan perfecto de Dios. Y si puedes confiar en Él, si puedes entregarle tu proceso, descubrirás que lo que hoy duele será mañana tu mayor testimonio. No es casualidad que estés pasando por esto. Dios ya ha visto el final de tu historia. Lo que ahora te duele un día será la razón por la que agradecerás. El sufrimiento no es el final, es solo la preparación para lo que viene, y lo que viene es mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Cómo orar para que el Espíritu Santo te revele tu propósito? Muchas personas buscan respuestas en momentos de sufrimiento. Se preguntan por qué están pasando por ciertas pruebas, cuál es el propósito detrás de su dolor y qué dirección deben tomar. Pero la verdadera clave no está en encontrar respuestas inmediatas, sino en aprender a orar de la manera correcta para que el Espíritu Santo revele el propósito detrás de cada proceso. Orar no es solo hablar con Dios, es abrir el corazón y permitir que Él transforme nuestra manera de ver la vida. Cuando oramos con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo comienza a guiarnos de formas que nunca antes habíamos imaginado. Pero la pregunta es, ¿cómo orar para recibir esa dirección clara y precisa que tanto necesitamos? Primero, la oración debe comenzar con rendición. Muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de deseos, con ideas preconcebidas de lo que queremos que Él haga. Pero la verdadera oración para recibir revelación comienza cuando dejamos de decirle a Dios lo que queremos y empezamos a preguntarle lo que Él quiere. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, oró al Padre diciendo, «No sea como yo quiero, sino como tú». Ese es el primer paso. No imponerle a Dios nuestra voluntad, sino rendirnos a la suya. Segundo, debemos aprender a orar con fe. No basta con pedir dirección. Hay que creer que Dios hablará. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas oran, pero en su interior dudan si Dios realmente les responderá. Orar con fe significa confiar en que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios ya está obrando y revelará su propósito en el tiempo perfecto. Tercero, la oración debe ir acompañada de quietud. Dios no compite con el ruido de nuestra vida. Muchas veces oramos y seguimos con nuestra rutina como si nada hubiera pasado. Pero si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, debemos aprender a callar el ruido del mundo y entrar en su presencia con una disposición real de escuchar. El profeta Elías descubrió en el monte Horeb que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Primera Reyes capítulo 19, versículo 12. Así es como Dios habla muchas veces, en la quietud, en lo profundo del corazón. Cuarto, la oración debe ir acompañada de la palabra. Dios no contradice lo que ya ha hablado en la Biblia. Muchas veces las respuestas que buscamos ya están en las Escrituras, pero no las encontramos porque no hemos aprendido a buscar allí primero. Orar con la Biblia en la mano es una de las maneras más poderosas de recibir dirección del Espíritu Santo. Finalmente, la oración debe ser persistente. A veces esperamos que Dios responda al instante, pero la mayoría de las veces su revelación es progresiva. Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que debemos orar siempre y no desmayar. La revelación de nuestro propósito no siempre llega de inmediato, sino en el tiempo de Dios. La clave es seguir orando, seguir confiando, seguir esperando. Si hoy estás buscando respuestas, si quieres saber cuál es el propósito detrás de tu dolor, comienza orando de esta manera. No busques solo alivio, busca dirección.
No pidas solo que Dios cambie tu situación, pídele que te muestre lo que quiere enseñarte a través de ella. Y cuando ores con fe, con rendición, con quietud y con la palabra como guía, verás cómo el Espíritu Santo comienza a revelar lo que antes parecía oculto. Dios quiere hablarte, solo espera que estés listo para escuchar. La prueba más grande, que se convertirá en tu mayor testimonio. Las pruebas más grandes de tu vida no están diseñadas para destruirte, sino para elevarte a un nivel que jamás imaginaste. Lo que hoy te duele, lo que sientes que ha sido la batalla más difícil de tu existencia, es precisamente lo que Dios usará para mostrar su gloria en tu historia. La pregunta no es si saldrás de esta prueba, sino cómo permitirás que Dios la convierta en el mayor testimonio de tu vida. Todos queremos una vida sin sufrimiento, sin desilusiones, sin momentos de angustia. Pero la realidad es que los testimonios más impactantes nacen en los momentos más oscuros. La historia de cada persona que ha sido usada poderosamente por Dios tiene algo en común. Hubo un proceso, una prueba, un fuego que los moldeó hasta que estuvieron listos para su propósito. Mira la vida de Pablo. Antes de ser el gran apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, fue un perseguidor de cristianos, alguien que pensaba que estaba haciendo lo correcto al atacar a los seguidores de Jesús. Pero en un solo momento, su vida cambió. En el camino a Damasco, fue derribado, cegado por una luz divina y confrontado con la verdad. A partir de ese instante, su vida dejó de ser la misma. Se convirtió en el mayor predicador del Evangelio y sufrió persecuciones, encarcelamientos, latigazos y dificultades que habrían hecho rendirse a cualquier otro. Pero su prueba fue la plataforma de su testimonio. La pregunta es, ¿qué hará Dios con tu prueba? Tal vez ahora solo ves el dolor, el rechazo, la traición, el fracaso. Pero si permites que Dios tome tu historia, si decides entregarle incluso las partes que más duelen, Él transformará lo que hoy es una herida en un testimonio que cambiará vidas. Lo que hoy parece una derrota será la prueba de que su poder fue mayor que cualquier adversidad. El enemigo quiere que creas que tu prueba es el final, que no hay salida, que tu historia termina aquí. Pero Dios te dice lo contrario. Lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, Él lo usará para su gloria. No hay sufrimiento que Él no pueda redimir. No hay fracaso que Él no pueda transformar en victoria. Cuando esta prueba termine, cuando mires atrás y veas todo lo que Dios hizo en medio de tu dolor, entenderás que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue vista, que cada oración fue escuchada, que cada día oscuro fue parte de un plan mayor. Y entonces lo que hoy te duele será la razón por la que otros encontrarán esperanza. No desprecies tu prueba, porque dentro de ella está tu testimonio. No pienses que esta batalla es en vano, porque lo que Dios está construyendo en ti será la razón por la que muchos verán su poder. Confía, resiste, cree, porque el día llegará en que esta historia de sufrimiento se convertirá en una historia de gloria. Lo que el diablo quiso para destruirte, Dios lo usará para su gloria. El enemigo siempre intentará usar el dolor, las pruebas y las dificultades para destruir tu fe, para hacerte dudar del amor de Dios y para apartarte del propósito que Él tiene para tu vida. Pero lo que el diablo planeó como tu derrota, Dios lo transformará en la mayor evidencia de su gloria. No hay nada que el enemigo pueda hacer que Dios no pueda revertir a tu favor. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Todo en su vida parecía ir de mal en peor, pero cuando llegó el momento de su elevación, cuando Dios decidió levantarlo, entendió algo poderoso. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dijo a sus hermanos:
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía ser su ruina, Dios lo transformó en su plataforma de bendición. Así como Dios tomó la historia de José y la convirtió en un testimonio de su poder, Él está haciendo lo mismo contigo. El enemigo ha intentado silenciarte, desanimarte, hacerte creer que no hay salida, pero Dios está escribiendo una historia completamente diferente. Lo que hoy ves como una crisis será el escenario de la mayor manifestación de su gloria en tu vida. El problema es que muchas veces, cuando estamos en medio del dolor, no podemos ver la mano de Dios obrando. Nos sentimos atrapados en el sufrimiento, en la desesperación, en la incertidumbre. Pero la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las buenas, sino todas. Incluso lo que hoy duele, incluso lo que parecía un fracaso, incluso lo que el enemigo quiso usar para tu caída. Dios no improvisa. Él ya vio el final de tu historia antes de que comenzara. Él ya preparó el camino, ya estableció la victoria, ya decidió que todo lo que el enemigo intentó en tu contra será usado para exaltar su nombre en tu vida. Tu sufrimiento no es en vano, tu lucha no es inútil. Dios la está usando como la plataforma donde su gloria será revelada. El enemigo puede atacar, pero Dios tiene la última palabra. Puede intentarlo una y otra vez, pero su poder nunca será mayor que el de Dios. Lo que hoy es una herida, mañana será una cicatriz que contará la historia de cómo Dios te levantó. Lo que el diablo intentó usar para destruirte será la prueba de que Dios siempre tiene la victoria. Así que no te rindas, no creas la mentira de que esta batalla será tu final, porque lo que el diablo quiso para tu mal, Dios lo transformará en la evidencia de su gloria en tu vida. Solo espera, sigue confiando, sigue creyendo, porque lo que viene es más grande de lo que el enemigo jamás imaginó. Transforma tu dolor en servicio y misión. El sufrimiento no es solo algo que debemos superar, es algo que Dios puede usar para dar un propósito más grande a nuestra vida. Muchas personas ven el dolor como una marca de debilidad, pero en el reino de Dios, las cicatrices cuentan historias de redención, de fortaleza y de transformación. Lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que parecía injusto, puede ser la herramienta que Dios usará para levantar a otros. Cuando miras la Biblia, te das cuenta de que cada persona que fue usada por Dios pasó por temporadas de dolor antes de ser enviada a su misión. Moisés fue rechazado antes de convertirse en el libertador de Israel. Pedro falló y negó a Jesús antes de convertirse en un pilar de la iglesia. Pablo persiguió a cristianos antes de ser el más grande predicador del Evangelio. Sus errores, sus pruebas, sus fracasos no fueron el final de su historia, sino el principio de una misión. Dios nunca permitirá que pases por un sufrimiento sin propósito. Lo que has vivido no es solo para ti, es para que puedas ayudar a otros que pasarán por el mismo proceso. Tus lágrimas pueden convertirse en el consuelo de alguien más. Tu testimonio puede ser la luz para alguien que hoy está en la oscuridad. Cuando entregas tu dolor a Dios, Él lo transforma en servicio. Jesús no solo sanó heridas, sino que usó sus propias heridas para traer salvación. En Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, «Por sus heridas fuimos nosotros curados». El mismo Dios que convirtió la cruz en un símbolo de esperanza, quiere hacer lo mismo con tu historia. Quiere tomar lo que te lastimó y convertirlo en la razón por la que muchos encuentren sanidad. Pero para transformar el dolor en servicio, primero debes rendírselo a Dios. No puedes ayudar a otros si sigues aferrado al resentimiento. No puedes guiar a alguien más si todavía estás atrapado en el pasado.
Es cuando decides entregarle todo a Dios, cuando permites que el Espíritu Santo sane las áreas más profundas de tu vida, que tu testimonio se convierte en una misión. Mira a tu alrededor. Hay personas que están pasando por lo que tú pasaste. Hay personas que hoy sienten lo que tú sentiste. Ellos necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti. No desperdicies tu testimonio. No permitas que el enemigo te haga creer que tu dolor fue en vano. Hay una misión en lo que has vivido. Hay propósito en lo que atravesaste. Si hoy te preguntas qué quiere Dios hacer con tu vida, comienza por mirar tu historia. Ahí encontrarás pistas sobre la misión que Él tiene para ti. Tu dolor no fue solo una prueba, fue un entrenamiento. Dios no solo quiere restaurarte, quiere usarte para restaurar a otros. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a convertir tu sufrimiento en una herramienta para bendecir a otros? Toma acción hoy. Saber que Dios tiene un propósito para nuestro dolor es el primer paso. Pero hay algo aún más importante: actuar en fe. No basta con entender que el Espíritu Santo transforma nuestras heridas en propósito. Es necesario dar un paso de obediencia y rendición. Hoy no es un día más. Hoy es el momento en el que decides qué harás con todo lo que has aprendido. Muchas personas pasan la vida esperando un cambio, esperando que Dios haga algo milagroso, sin entender que el milagro comienza con una decisión. Cuando Jesús sanaba, muchas veces le decía a la persona que tomara su camilla y caminara. No porque Él no pudiera hacer todo, sino porque quería que el hombre demostrara su fe con una acción. Lo mismo sucede contigo. Dios ha hablado a tu corazón, te ha mostrado que tu dolor no ha sido en vano, pero ahora es tu turno de dar el siguiente paso. El primer desafío es soltar lo que te ha estado reteniendo. Tal vez sea el resentimiento, la culpa, el miedo, el dolor del pasado. No puedes avanzar si sigues cargando con cadenas invisibles. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que sigue atado al ayer. Hoy es el día de soltar. El segundo desafío es entregarte completamente a la dirección del Espíritu Santo. No basta con querer sanar, hay que buscar activamente su presencia. Dios se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No se trata de una oración ocasional, sino de vivir en un estado de entrega constante. El tercer desafío es compartir tu historia. No guardes para ti lo que Dios ha hecho. Hay personas que necesitan escuchar lo que has aprendido. Hay vidas que pueden ser transformadas cuando decides hablar del poder de Dios en tu vida. Jesús no llamó a sus discípulos para que guardaran su experiencia para sí mismos, sino para que fueran testigos hasta lo último de la tierra. No permitas que el mensaje que hoy ha tocado tu corazón quede en el olvido. La fe sin acción es fe muerta. El Espíritu Santo te ha hablado, te ha mostrado que hay un propósito detrás de tu sufrimiento, pero la transformación sucede cuando decides caminar en esa verdad. Toma acción hoy, no mañana, no después, hoy, porque este es el día en el que todo puede comenzar a cambiar. Tu dolor no es el final, es el comienzo de algo más grande. El sufrimiento que has vivido no es el cierre de tu historia, sino el prólogo de algo mucho más grande. Cada prueba, cada lágrima, cada noche en la que pensaste que no había salida, ha sido parte de un plan divino que Dios ha estado construyendo desde el principio. Lo que el enemigo intentó usar para quebrarte, Dios lo ha estado transformando en el fundamento de un futuro lleno de propósito y gloria.
No hay ninguna persona en la Biblia que haya sido usada poderosamente por Dios sin antes haber pasado por un proceso de preparación. Moisés fue rechazado y pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. David fue perseguido y tratado como un forastero antes de convertirse en rey. Jesús mismo fue rechazado, humillado y crucificado antes de resucitar en victoria. Cada uno de ellos podría haber pensado en su momento de sufrimiento que todo había terminado, pero lo que no sabían era que su dolor era solo la antesala de la mayor manifestación del poder de Dios en sus vidas. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. No te ha permitido pasar por el fuego sin la intención de sacarte más fuerte, más firme y con un testimonio que cambiará vidas. Lo que hoy duele, lo que aún no comprendes, un día se convertirá en la razón por la que otros encontrarán esperanza en medio de su propio proceso. Porque Dios no solo te está restaurando a ti, te está preparando para restaurar a otros. La pregunta es, ¿qué harás con lo que has aprendido? ¿Seguirás viendo el dolor como un enemigo o comenzarás a verlo como un instrumento de crecimiento? ¿Seguirás preguntándote por qué sufriste o comenzarás a preguntarle a Dios para qué te permitió pasar por ello? Porque la diferencia entre una vida atrapada en el pasado y una vida de propósito está en cómo decides interpretar tu historia. Este no es el final, es un nuevo comienzo. Hoy puedes decidir levantarte, puedes decidir creer que lo mejor de Dios todavía está por venir. Puedes tomar la decisión de no permitir que el sufrimiento defina tu vida, sino que sea el punto de partida para un nuevo nivel de fe, de madurez y de propósito. Dios no ha terminado contigo. Él es experto en convertir la ceniza en belleza, en transformar las lágrimas en gozo, en hacer nuevas todas las cosas. Lo que ahora parece ser una herida abierta, pronto será la marca de una historia de redención. Confía en el proceso, confía en el Espíritu Santo y confía en que aunque hoy no veas todo con claridad, Dios ya ha escrito un futuro lleno de propósito para ti. El dolor no es el final de tu historia, es solo el principio de algo más grande.